Vamos a hablar ahora de una situación que preocupa a todos, tiene que ver con el trabajo en el marco de la pandemia. Sabemos el golpe que ha significado la paralización de las actividades en la generación y el sostenimiento de los puestos de trabajo. Aunque la situación comenzó a revertirse en julio, según los datos oficiales, todavía está lejos de compensar la fuerte caída del empleo entre abril y junio. El año pasado, en el 2020, de febrero a octubre, se perdieron unos 187.000 puestos de trabajo formales. Bueno, una situación que habla de una profunda crisis, más allá de otras cuestiones que también tienen que ver con nuevos planteos, como por ejemplo la pandemia trazando una línea difusa entre la vida privada y la vida laboral. Pero lo que más preocupa, sin duda, es lo que tiene que ver con los puestos de trabajo. Nos vamos a poner en contacto con una especialista. Le damos la bienvenida a Telediario a Cristina Azócar, quien es abogada laborista y ya la estamos viendo. Muy buenos días, Cristina, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien por aquí. Bueno, muchísimas gracias por la predisposición para compartir reflexiones en este momento tan difícil para los trabajadores. Ustedes, los abogados del derecho laboral, son de alguna manera termómetros de la situación y consultarle a esta altura cuál es la primera reflexión que podemos hacer acerca del año que acabamos de dejar, Cristina. Bueno, como todos saben, fue un año muy difícil, el 2020, a la situación de crisis económica que ya veníamos padeciendo, se le sumó el tema de la pandemia, con todo lo que eso trajo aparejado en lo que respecta a las relaciones laborales, ¿no? Este año a mi modo de ver, va a seguir en la misma línea, y bueno, con los desafíos de poder salir adelante, conociendo ya en el 2021 lo que vamos a atravesar y hacia dónde podemos ir. El año pasado fue un año de innovaciones, porque nos tocó dentro del fuero laboral, nos tocó vivir un montón de situaciones nuevas, diferentes, donde todos nos tuvimos que acomodar, tanto los trabajadores como los abogados laboralistas, y bueno, ya acomodados este año, será nuestro desafío ver cómo avanzamos positivamente para salir adelante, ¿no? ¿Cuáles son las consultas que recibieron con más frecuencia? Hubo de todo. Al principio de la pandemia hubo muchísimo miedo. Las consultas apuntaban principalmente a cómo hacer para no perder la fuente de trabajo. Durante el avance de los meses de pandemia, las consultas fueron más bien hacia, bueno, qué hacer en el caso de que hubiese un despido, cuáles eran los derechos que tenían los trabajadores y cuál era el sistema indemnizatorio, porque sabemos bien que el sistema indemnizatorio se duplicó, también se sancionó un DNU que prohibió los despidos. O sea, ante toda esta nueva normativa laboral que se iba generando por esta situación de crisis, las consultas iban de la mano de todos esos cambios. Inclusive también con el tema del teletrabajo, que si bien ya se venía realizando en nuestro país, la pandemia lo aceleró a pasos agigantados. Se trabajó desde la casa, se tuvo que reglamentar esa situación, se dictó una ley de teletrabajo que, bueno, hoy justamente en el boletín oficial salió publicada la reglamentación de la ley de teletrabajo a los fines de amparar situaciones que se van a plantear seguramente en el transcurso de este año y mucho más si tenemos que volver atrás en lo que es la situación sanitaria. Cristina, ¿qué efecto han tenido estas medidas que anunciaba recién el decreto nacional que prohíbe los despidos y que establece una doble indemnización? Porque los datos oficiales dan cuenta de una fuerte caída del empleo formal. ¿Cómo lo evalúan ustedes? A ver, acá hay dos cuestiones a tener en cuenta. La normativa y todo lo que se reglamente no va a suplir una cuestión que tiene que ver con las políticas de Estado. O sea, el tema de la caída del trabajo, el tema de la falta de registración, el tema de la no generación de trabajo genuino,
no tiene que ver con que se dicte una o dos leyes o más o se modifiquen leyes vigentes. En realidad tiene que ver con una cuestión de decisiones gubernamentales, de decir hacia dónde vamos y cómo nos vamos a manejar frente a esta crisis. La ley, dentro de lo que se puede, la normativa acomoda un poco situaciones de desequilibrio entre trabajador y empleador. Más que eso la ley no puede hacer. Claramente, claramente. Bueno, ¿y cuál es el anticipo para el año que se ha puesto en marcha? ¿Cuál es el horizonte que se avisora a partir de la experiencia que tuvimos en el 2020 y los números que empezamos a conocer respecto de un posible o una relativa recuperación de la economía? Lo que se avisora es complejo, sobre todo económicamente. Acá no hay una situación de, digamos, si no hacemos el foco en la productividad, en la generación del empleo genuino, es muy difícil que se pueda revertir esta situación. Los despidos se han dado, esto, bueno, todos lo sabemos, sobre todo los abogados que estamos en este tema, que más allá de las prohibiciones de los despidos, más allá de la obligación al empleador de pagar la doble indemnización en el caso de un despido sin causa, los despidos se han ido generando. Muchas veces fueron oportunistas, pero otras veces fueron necesarios porque ha habido empleadores donde no han dado abasto y no han podido soportar esta crisis. Digamos que ha habido de todo, ¿no? En lo que hace al tema del empleo. Y a futuro, yo creo que se va a apuntar mucho a esta reglamentación de la ley de teletrabajo que ha salido hoy, que no está vigente todavía, pero va a entrar en vigencia a los 90 días desde que se dicte el comienzo del cómputo del plazo de entrada en vigencia, y vamos a apuntar un poco a toda esta nueva modalidad de trabajar desde la casa, y tratar desde las políticas estatales, como te decía, de generar empleo genuino y de mantener la fuente de trabajo. Todo eso va de la mano del crecimiento de la economía, que lamentablemente este año nos toca vivir de una manera muy difícil. Claramente. Bueno, una ley, Cristina, que con el derecho acompaña y reglamenta una situación que tiene que ver con los hechos, ¿no? Va a quedar plasmado en justamente esta ley, lo que tiene que ver con el teletrabajo. ¿Cuáles son los principales cambios que se van a sentir o las cuestiones que van a quedar reglamentadas de aquí a 3 meses? Bueno, lo novedoso de la reglamentación, a diferencia de lo que se había previsto en la ley de teletrabajo, es que se escuchó al sector empresarial en lo que tiene que ver con el tema de la reversibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Estaba cuestionado la posibilidad, muy cuestionado desde el sector empresarial, la posibilidad que tenía el trabajador de, en cualquier momento de la relación laboral, si se le daba la posibilidad de trabajar desde la casa, volver a trabajar de manera presencial. ¿Eso qué implica? Que la empresa tuviese que reacomodarse y volver a una situación que ya tenía planteada de una manera. Ese principio se ha cambiado, es uno de los fundamentales cambios que se establecen en la reglamentación y determina de alguna manera en líneas generales que el trabajador va a poder, primero, va a ser consensuado el tema de la posibilidad de trabajar desde la casa para aquellas relaciones laborales que ya estaban, que habían nacido antes de la ley de teletrabajo. Eso se habla, si se consensúa desde la buena fe, el trabajador que tenía una modalidad presencial va a trabajar desde la casa. Si quiere volver a la presencialidad, lo va a tener que anunciar, va a haber un plazo que establece la ley para poder ver esta situación, y el empleador tiene la posibilidad de decir que no si no puede objetivamente reacomodar esta nueva situación. Ahora bien, las relaciones laborales nuevas, en donde comienzan con una modalidad de trabajo desde la casa, sí, en ese tipo de relaciones no se va a poder volver para atrás. O sea, se decide trabajar como teletrabajo y va a tener que continuar como teletrabajo esa relación laboral. Ese es uno de los principios fundamentales que se han tenido en cuenta, y el tema de la desconexión es otro de los puntos que se han tenido en cuenta, en donde se prohibía anteriormente, estaba legislado que el empleador no podía mandar ningún tipo de comunicación fuera del horario de trabajo del trabajador. Estaba totalmente prohibido, y esa situación, si acontecía, el trabajador podía tomarla como injuriosa para configurar su despido indirecto.
en el marco que estamos todos atravesando de doble indemnizaciones, etc. Eso se ha revertido con la reglamentación y ahora el empleador tiene la posibilidad de enviar mensajes, comunicaciones vía mail, WhatsApp, etcétera, al trabajador fuera del horario de trabajo, lo que sí el trabajador está obligado a contestarlas dentro de su horario de trabajo. Claro, lo demás es voluntad. En líneas generales es esto. Como estamos en la televisión no podemos, y es un tema muy técnico, no podemos ahondar. Pero bueno, en líneas generales estos son los cambios más importantes. Sí, pero muy valioso el aporte para quienes quieran seguir conociendo sobre esta nueva ley y su reglamentación. Bueno, pueden interiorizarse, pero la posibilidad de estar hablando un poco, ¿no?, de lo que ha sido el cierre del 2020 en cuanto a la situación de los trabajadores, los derechos laborales en un contexto tan delicado como es la pandemia y, por supuesto, los anticipos de lo que será el 2021, que por supuesto va a depender necesariamente de la situación epidemiológica y sanitaria de nuestro país. Cristina Azócar, muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal, por la predisposición para ponernos a tono en los temas que usted maneja también. Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes por comunicarse. Muchas gracias y buen año. Buen año, hasta cualquier momento. Bueno, así pasaba la doctora Azócar, dando cuenta de la situación de los trabajadores en medio de la crisis económica por la pandemia del coronavirus, el cierre de año y la perspectiva para el 2021.